Hola y bienvenidos a la magia de la inversión. Como sabéis, me llamo Rubén y en este 24 de mayo de 2020 vamos a empezar el segundo episodio de este podcast de Bolsa y Economía. Recordad que en este podcast, cuando hablo de una empresa, solo estoy dando mi opinión, nunca es una recomendación de compra. Lo primero que me gustaría hacer es daros las gracias a todos por el buen recibimiento que ha tenido el podcast. Ha sido mucho mejor de lo que me esperaba y me habéis dejado un montón de comentarios dándome consejos y animándome a seguir. Así que espero que este sea el segundo episodio de muchos y que hablemos un poco todos los domingos sobre bolsa y economía y de nuestras carteras. ¿Y qué quiero hablar hoy? Pues mira, vamos a dividir el podcast en 3 temas hoy, que van a ser el primer tema de una noticia que salió ya la semana pasada. Luego también quiero contestar a una pregunta que me hicieron por Twitter, que mi Twitter es el joven inversor, ¿vale? Pues es una pregunta que me parece bastante interesante de tratar más a fondo. Y por último, simplemente quiero daros algunos consejos si estáis empezando en invertir en empresas de dividendos crecientes, pues sobre quién leer y una manera muy sencilla de cómo valorar si una empresa en una primera instancia puede ser un momento de comprar o no. Vamos a empezar con la noticia que afecta sobre todo a los residentes fiscales en España y mejor que nos lo cuente el político que la propuso. Y no me cabe duda de que la inmensa mayoría de los ciudadanos que tienen la suerte de tener más de 1 millón de euros con la primera vivienda fuera hasta los 400.000, están deseando ser solidarios con sus compatriotas porque eso va en interés del país. Independientemente del partido al que votes, que te guste más o no, esto es bastante simple. Por ejemplo, el PP nos hace rellenar un papel o implanta rellenar un papel donde tenemos que decir si tenemos patrimonio en el extranjero y gracias a esto ahora otro partido, en este caso Podemos o PSOE, se proponen pues aumentar los impuestos a las personas que tengan un patrimonio más de 1 millón de euros. ¿Qué vale? Que vamos a ver, ¿quién va a tener 1 millón de euros si incluyes la primera vivienda? O sea, imagínate que vives en Madrid o Barcelona. Tú te has comprado tu casa que vale 400.000 euros, la puedes excluir y aparte necesitas tener, digamos, 1 millón de euros en acciones o en patrimonio, ¿vale? Y entonces ya te empezarían a cobrar, creo que es un 2% progresivamente, etcétera, etcétera. El problema no es la cantidad, el problema viene de que cuando vean que con 1 millón no consiguen suficiente, pues dirán, oye, pues voy a quitar la primera vivienda. O bueno, en vez de 1 millón, 800.000 euros, o por qué no 700.000. Y al final acaba todo el mundo pagando. Eso sin contar que en España el patrimonio ya paga por lo que genera. Entonces volvemos de nuevo a poner impuestos por poner impuestos. Personalmente esto creo que no hay que darle muchas más vueltas porque no va a salir adelante. Principalmente lo proponen por de cara a la galería. Pero vamos a ver, el primero que tendría que pagar sería el propio Iglesias, así que ya os digo yo que no lo va a poner. Y lo segundo, queda un poco raro porque dicen el que tenga más de 1 millón de euros va a pagar un 2%, vale, pero va a ser a partir del patrimonio que pasa 1 millón, entiendo. Entonces ya tampoco va a ser tanto, porque si te pasas del millón pagas un 2% del millón entero, te interesaría quedarte en 999.000 euros. Entonces, bueno, que esto es simplemente una idea que como saben que no se va a aplicar, va a quedar de cara a la galería, hacen populismo y ya está, por tanto no le daría muchas más vueltas. Y si no, siempre queda la opción de irte a Portugal o irte a Andorra y pasar 6 meses allí y otros 6 meses en España. Pero bueno, eso ya sería cuando una persona es independientemente financiera. Tras esta noticia quería responder a una de las preguntas que me han hecho por Twitter, que me pareció bastante interesante, que era acerca de pagar impuestos. Yo en el anterior podcast dije que las empresas de dividendos crecientes pagaban menos impuestos que las empresas con un alto dividendo desde el principio. ¿Por qué dije esto? Para explicaros esto correctamente y con más detalle, lo que tengo que hacer es explicaros cuál es la estrategia que paga menos impuestos. ¿Por qué? Porque si pensamos en una empresa que vale 100 euros y reparte 10 euros de dividendo, lo que estás haciendo es de esos 10 euros, Hacienda se va a quedar con 2 y a ti te llegan 8. Por tanto, estás pagando impuestos extra. Los dividendos, fiscalmente hablando, son incluso peor que vender una acción.
Porque de nuevo, vamos a ver el caso de la empresa que vale 100 euros. Imaginaos que yo tengo 10 acciones, ¿vale? En total son 1000 euros. Si yo vendo, las he comprado a 50. Si yo vendo una acción por 100 euros, me quedarían 900, ¿vale? Pero pagaría impuestos solo por los 50 de beneficio que he tenido. Entonces estaría pagando el 20% de esos 50, que son 10. Sin embargo, si yo cobrara de esos 1000 euros que tengo 100 euros en dividendo, lo que pagaría es un 20% de 100. Por tanto, estaría pagando 20 euros, que sería el doble que vender directamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te compras una empresa con dividendos crecientes, su rentabilidad inicial va a ser más baja. Va a ser más baja que comprarte otra empresa que esté repartiendo ya un 6 o un 7%. Por tanto, a lo largo de los años vas a ir pagando menos impuestos y vas cobrando el primer año un 1%, el segundo un 1,2%, el siguiente un 1,4%, que si directamente desde el principio estás cobrando un 6 o un 7%. Dicho esto, ¿cuál sería la mejor opción fiscalmente hablando? No cobrar dividendos, cobrar 0 dividendos, hasta que nos queramos jubilar, retirar o ser financieramente independiente. Y en ese momento, cobrar solo justo lo que necesitamos. Para eso, quizás podemos pensar que la mejor opción es invertir en fondos, puesto que puedes invertir en un fondo indexado que nos reparta dividendos, que se llama fondos de acumulación, acumulas y dentro de 20-30 años pues inviertes en un fondo que sí reparta dividendos. Esta lógica, que parece buena, tiene varios problemas. Primero, si no resides en España, para cambiar de un fondo a otro tienes que vender el fondo, pasar por caja de Hacienda y vas a pagar bastante, por tanto no te va a compensar. Si resides en España, ahora mismo hay una ventaja fiscal que te permite traspasar de un fondo a otro sin pagar impuestos. ¿Esa ventaja fiscal de quién depende? De políticos. O sea, que fiaros pocos de los políticos, porque de aquí a 20 años lo mismo ha llegado otro político del color que sea y dice, oye, que esto es una ventaja, que lo voy a quitar y me lo voy a cargar para igualarme más Europa. Y se cargan esa ventaja. Por tanto, yo no quiero que mis inversiones dependan de los políticos. Es más, los fondos tienen otro problema, que es que te cobran una comisión. Si tú te vas a un fondo de los que menos comisiones pagan, podríamos estar hablando de un 0,2%. Cuando tú inviertes 1000 euros, pues parece ser que un 0,2% estamos hablando más o menos de 2 euros. Entonces pagar 2 euros al año pues te da igual. Pero cuando ya tienes una cartera que empieza a ser más grande, como puede ser de 100.000 o como hablábamos antes de 1.000.000 de euros, 1.000.000 de euros va a estar pagando 2.000 euros, que sería una mensualidad, llamémoslo así, de nuestra independencia financiera. Por tanto, a medida que se hace la cartera más grande, los fondos de inversión dejan de ser tan buena idea, en mi opinión, siempre en mi opinión, comparado con empresas que repartan dividendos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con mi cartera? Pues mira, invierto en empresas que reparten dividendos, que al principio me están repartiendo muy poquitos dividendos, pero van creciendo año a año, incluso con coronavirus, siguen creciendo, de tal manera que cuando me quiera jubilar, esos dividendos van a ser los suficientes para pagar el estilo de vida que yo quiera llevar. Luego, se suele decir fiscalmente, si tú imagínate te gastas 1000 euros, lo ideal sería que solo te repartieran 1000 euros y luego tuvieras pues el resto, digamos, en fondos o en empresas que no repartan dividendos, para ir acumulando, tener un capital más grande. Y si luego en un futuro te quieres comprar un coche, pues vendes esos fondos. Eso sería lo ideal. Yo siempre digo o aconsejo que, vale, está muy bien, si yo me gasto 1000 euros, lo que quiero es cobrar siempre un poco más, 1300, 1400 euros o lo que queráis poner, ¿vale? Por si algún día una empresa corta un poco el dividendo, lo que sea. Siempre está la pregunta de cuándo paras. Porque si paras muy pronto y estás invirtiendo en empresas como hablábamos antes que son propicias a cortar el dividendo, pues entonces es posible que te quedes corto. Si paras muy tarde, a lo mejor, digamos, estás parando demasiado tarde y has estado 5 años extra trabajando que no te eran necesarios, por poner un ejemplo. Por tanto, yo creo que lo que tienes que hacer es invertir en cómo quieras acabar. Dentro de 40 años, por poner un ejemplo, 30 o 20, los años que sean,
¿Cómo quieres estar? Yo personalmente quiero tener unas empresas muy sólidas que me repartan dividendos que vayan creciendo año a año. Otra persona puede que quiera fondos o puede que quiera lo que le dé la gana, que invierta como le dé la gana. Pero tú tienes que pensar lo que tú quieres. Y como he dicho, la ventaja fiscal de planes de pensiones, de traspaso de fondos, es algo concreto que solo está en España y que el día de mañana o lo cambian o lo mejoran o dan otra ventaja fiscal a otro tipo de activos. Imaginaros que el día de mañana nos dicen que, oye, que las ganancias de capital que pagan 0%. Dudo que pase, pero podría ser. Entonces ya no tendría sentido lo de invertir en fondos, solo por esa ventaja. Podría tener sentido por otras muchas cosas. Pero de ventajas fiscales o de cosas relacionadas con políticos, nunca os fiéis, porque los políticos todos mienten. Y como necesitan dinero, van a intentar cogerlo de donde sea. En conclusión, para ir terminando esta parte, lo que quiero deciros es que los fondos están bien, los fondos fiscalmente hablando son los mejores, pero tienes que hacer cuentas de cuánto vas a pagarles de comisión. Y he hecho antes números con un 0,2%. Os recuerdo que hay fondos que cobran un 1 o un 2% y la cosa cuando haces números sangra bastante. Si compras empresas que pagan unos dividendos muy altos, también vas a pagar más impuestos. Por eso para mí lo mejor es lo que yo hago y por eso lo hago. Si pensara mañana que hay otra cosa mejor, cambiaría mi manera de invertir a esa cosa mejor. Pero como digo, solo es una opinión. Y para la tercera parte de este podcast os quería traer unos pequeños consejos que me habéis preguntado muchos, porque muchos me estáis preguntando que por favor que hable de cómo analizar una empresa, cómo saber cuando una empresa está barata o cara. Vamos a ver. Es complicado explicar en un podcast todo lo que hay que ir mirando porque al final son un montón de pequeñas cositas. Entonces os voy a hablar de una que creo que leí a David Van Knapp, que es un inversor que sigue esta estrategia, que en inglés se llama DGI, ¿vale? Dividend Growth Investing, que consiste en mirar la rentabilidad por dividendo. Ojo, en el anterior podcast yo dije que no hay que mirar solo la rentabilidad por dividendo. Y lo vuelvo a repetir, la rentabilidad por dividendo no puede ser la única razón para comprar. Pero ¿qué pasa? Que hay empresas, sobre todo las que se llaman aristócratas del dividendo, o incluso yo sesgaría más a las llamadas Dividend Kings, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, Johnson & Johnson. Es una empresa que, digamos, siempre suele decirse que está cara. Bien, entonces, como es una empresa que siempre está cara y sube los dividendos todos los años va a seguir subiendo, va a seguir valiendo más y más. Entonces, ¿cómo podemos saber que está barata o está cara si todos los años sube el dividendo y siempre la rentabilidad baja porque sube la cotización? Pues una manera muy sencilla es ver la rentabilidad histórica por dividendo. ¿Por qué? Porque si el dividendo ha sido creciente, yo puedo saber más o menos, viendo la rentabilidad por dividendo, cuándo es un buen momento para comprar. En el caso de Johnson & Johnson, históricamente, durante más de los 50 años que lleva repartiendo dividendo, si te haces una gráfica de el dividendo que dio repartido, la cotización y te vas calculando la rentabilidad, se puede ver que Johnson & Johnson, siempre que reparta más de un 3% de dividendo, parece ser que es buena compra. Entonces, ¿cuándo empiezo yo a mirar si compro o no compro Johnson & Johnson? Cuando se acerca a ese 3% de rentabilidad. Puede ser, ahora mismo creo que cotiza en torno a 150, puede ser porque suba el dividendo, anuncia una subida del dividendo, entonces su rentabilidad sube, o puede ser porque baja un poco la acción como ha pasado con el coronavirus. Pero si está cotizando y está dando un 2,5% de dividendo, pues yo Johnson & Johnson no la compro porque esperaré a que me dé un 3%. Puede que sea ese año, puede que sea dentro de 2, pero es lo que suelo hacer. Ahora bien, esto lo puedo hacer con todas las empresas, ni de coña. Solo lo podéis hacer con empresas que lleven muchos años repartiendo dividendos y que sean dividendos seguros. Por ejemplo, incluso yo no incluiría a las aristócratas del dividendo, yo incluiría solo empresas que lleven más de 50 años repartiendo dividendos crecientes y cogerlo con pinzas, porque a lo mejor una empresa, como por ejemplo está pasando con 3M, normalmente 3M siempre que ha repartido también más de un 3,2% de dividendo ha sido un momento muy bueno de compra, ahora está repartiendo en torno a un 4%, pero hay que ver,
¿Por qué ha caído tanto la cotización? ¿Está afectando a su negocio? ¿Sigue siendo un negocio seguro? ¿Va a poder seguir repartiendo dividendos? Acordaros de mirar lo que ya vimos en el episodio anterior del payout. ¿Está subiendo el payout? Porque si, por ejemplo, vuelvo al caso de Johnson & Johnson, históricamente ha tenido un payout del 50% y como ha seguido subiendo dividendos, pero su beneficio no ha subido, ahora el payout está en el 80%, ojo que algo está pasando, que está subiendo dividendos, pero no está subiendo el beneficio, porque lo que hay que mirar al final siempre es que sean beneficios crecientes. Y lo que muchos ahora os estaréis preguntando seguramente sea, vale, todo esto es muy bonito, pero tú me estás diciendo que Johnson & Johnson es a partir del 3%, ¿por qué? ¿Cómo voy a cogerme todos los datos históricos de Johnson & Johnson, ponerlos y hacer todo este estudio? Me va a llevar mucho tiempo, pero no os preocupéis. ¿Por qué? Porque Internet es maravilloso y ya ha habido algún americano loco que lo ha hecho. Os recomiendo que echéis siempre un ojo a las webs americanas o webs de habla inglesa porque tenemos mucha más información. Por ejemplo, para este tipo de cosas a mí me encanta una web que se llama macrotrends.net. En esta web vais a encontrar un montón de información, ahora eso sí, solo de empresas americanas. Pero una de las informaciones que podéis ver es una gráfica con muchos años de histórico donde os aparece el yield histórico, es decir, la rentabilidad por dividendo histórica que ha tenido esa empresa a lo largo de los años. Y de esa manera tan simple podéis ver cuando, por ejemplo, 3M reparte un 4% de dividendos. La última vez que lo hizo estábamos en la crisis de 2009. Entonces, antes de poneros a hacer cosas como locos en Excel, siempre pensar que seguramente alguien en Internet lo haya hecho y si buscáis páginas inglesas encontraréis mucha más información. Y quiero volver a recalcar para acabar que esto es solo una de las pequeñas cosas que podéis mirar y que debéis mirar, y puede ser simplemente un indicador para prestarle atención a una acción, pero nada más. Lo importante es analizar la empresa, analizar el negocio y analizar los beneficios de esa empresa. Es mucho más importante que el dividendo. Y el último consejo que os quiero dar, aunque no esté muy relacionado con un consejo exacto, concreto, os recomiendo, antes he mencionado a David Van Knapp, que es un inversor que podéis leer en Seeking Alpha, que me parece bastante coherente cuando habla, o si no en el foro de Cazadividendos tenéis un post dedicado a él, si no os lleváis muy bien con el inglés. También os recomiendo que leáis a Chowder, que también igual, escribe, pues tiene un par de blogs, y escribe, bueno, no escribe, pero recopilan lo que escribe en Cazadividendos. Simplemente si ponéis en Google Chowder Cazadividendos llegaréis a un hilo donde mucha gente, muchos foreros están añadiendo información, y creo que leyendo se puede aprender mucho de esta gente, sobre todo de la mentalidad y psicología que hay que tener en esta estrategia de dividendos crecientes. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el podcast, que os haya entretenido. Espero que no me haya quedado muy largo. Y nada, os leo en los comentarios y os voy contestando según tenga tiempo libre. Muchas gracias por leerme y como siempre me podéis dejar vuestras preguntas, vuestros comentarios, sugerencias, etc. Hasta luego.